Queridos espectadores, sigan conmigo en esta historia llena de tensión entre Truong y Thieu Nu. Cuando esa voz resonó, Thieu Nu sintió que todo a su alrededor se detenía. Corrió hacia él con lágrimas que se mezclaban con su sonrisa. Se lanzó en los brazos de la persona que había estado esperando durante todos esos años. «Por fin has vuelto. Te he extrañado tanto», dijo con voz temblorosa. Su corazón parecía a punto de estallar. Pero en ese instante la brisa fuera de la ventana cambió de dirección. La figura de Truong tembló levemente, su mirada esquivaba la de ella. Algo no estaba bien. Ese calor estaba demasiado frío. Ese aroma le resultaba extraño. ¿Acaso la persona que la abrazaba ya no era Truong de antes? Una verdad estaba a punto de ser revelada, una verdad que haría que todos los recuerdos más hermosos se desmoronaran en un abrir y cerrar de ojos. ¿Es Truong el que realmente ha regresado? ¿O solo una mentira planeada desde antes? Sigan descubriendo esta historia llena de giros inesperados, emociones y un amor que nada puede destruir. No olviden dar like y suscribirse al canal para seguir este viaje conmigo. Esa tarde la brisa suave acariciaba el patio trayendo consigo el aroma de la tierra después de la lluvia. Thieu Nu estaba dentro de la casa cuando escuchó una voz familiar proveniente de la puerta. Una voz que había estado esperando durante tantos días. Su corazón se detuvo por un momento, luego comenzó a latir rápidamente. Todo a su alrededor parecía desvanecerse, solo quedaba esa voz resonando en su cabeza. Corrió hacia afuera casi sin tocar el suelo, y entonces, allí estaba él. Truong, la persona que pensó que solo quedaría en su memoria. Su mirada, su figura, todo seguía igual que antes. En ese instante, el tiempo parecía detenerse. Corrió hacia él abrazándolo con fuerza como si temiera que si lo soltaba, él desaparecería. En ese abrazo, todos los sentimientos reprimidos durante tanto tiempo se desbordaron: el anhelo, la confianza, incluso el dolor que había guardado en secreto. Thieu Nu sintió el latido de su corazón al ritmo del de él, rápido y agitado. Temblaba, no sabía si por felicidad o por miedo a que este momento fuera solo un sueño fugaz. Nadie dijo nada. El patio quedó en silencio, solo se escuchaba el viento acariciando las hojas y la luz del sol filtrándose entre sus cuerpos. Todo parecía increíblemente tranquilo, pero en lo más profundo de Thieu Nu, una extraña sensación comenzó a crecer. Ella no sabía si este regreso era para siempre o solo un momento antes de que otra tormenta llegara. Truong suavemente puso su mano sobre su hombro como queriendo tranquilizarla, pero él mismo no podía ocultar las contradicciones en su mirada. Parecía que detrás de esa sonrisa había algo no dicho, un secreto, una inquietud que él había traído de su largo viaje. Y Thieu Nu, en los brazos de la persona que amaba, sentía su corazón vacilar. Quería creer que él había regresado, que desde ahora no tendría que contar cada noche esperando, no tendría que mirar hacia la puerta cada tarde. Pero en lo profundo de su corazón, una intuición vaga la empujaba a preguntarse: ¿es esta felicidad real o solo un momento de paz antes de que todo cambie? Ambos permanecieron allí abrazándose bajo la luz del atardecer. Todo parecía desvanecerse, solo quedaba el calor, el ritmo de la respiración y las palabras no dichas. Un momento que parecía simple, pero que contenía una corriente oculta de emociones, esa que hace que el lector contenga la respiración esperando ver qué sucederá después. Thieu Nu abrió los ojos de repente. La habitación estaba oscuramente tenue, solo quedaba la luz débil del amanecer entrando por la ventana. Ya no había esa voz familiar ni el cálido abrazo de Truong. Su respiración se cortó. Todo lo que había sucedido antes, el viento, fuera los pasos apresurados, el abrazo ahogado, resultó ser solo un sueño. Un sueño tan real que su corazón seguía latiendo desbocado en su pecho.
y sus manos seguían temblando como si acabara de dejar caer algo que no podía volver a alcanzar. Se quedó quieta sin atreverse a moverse. En el silencio de la habitación solo se oía el tic-tac del reloj marcando el ritmo del vacío que se expandía en su alma. Segundo a segundo, minuto a minuto, Tieu-nu parecía caer de nuevo en la realidad. Un lugar donde Truong nunca había regresado, un lugar donde solo estaba ella y su pequeño hijo, que dormía tranquilamente a su lado. Miró a su lado hacia Dui, su pequeño hijo que llevaba los ojos de la persona que amaba. Esos ojos se cerraron suavemente, las pestañas temblaban como alas de mariposa. Ella le acarició el cabello suave tratando de encontrar algo de paz en su pequeño cuerpo. Pero su corazón se apretó. En Dui vio todo un pasado que creía dormido. Las tardes en las que caminaban bajo los árboles, las risas que se esparcían por el viento, la mano que se tomaba tímidamente pero con calidez, y la promesa que nunca se cumplió. Esos recuerdos llegaron de golpe como olas rompiendo en la orilla. Volvió a ver los ojos de Truong el día de la despedida, vio sus pasos desvaneciéndose en la niebla. En ese momento no lloró. Pero ahora las lágrimas brotaron calientes y saladas cayendo lentamente sobre la almohada. No sabía por qué seguía sintiendo este dolor después de tantos años, después de haber tenido un hijo, después de que la vida la obligara a volverse fuerte hasta volverse insensible. En el sueño, ella creyó que Truong había vuelto. Creyó en ese abrazo, creyó en la sensación de felicidad que pensaba perdida. Pero al despertar, solo encontró vacío frío y vasto. Se dio cuenta de que ese sueño no era un consuelo, sino una advertencia. Aunque intentó olvidar su corazón, aún guardaba un rincón para la antigua persona, un lugar donde los recuerdos nunca se desvanecen. Apretó a Dui contra su pecho como si quisiera encontrar un refugio en medio del torbellino de emociones. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse, la luz suave del amanecer tocó la cortina delgada moviéndose levemente como una llamada a despertar. Ella cerró los ojos tratando de respirar profundamente, tratando de mantener la calma. El sueño se desvaneció, pero su eco permaneció inquietante y dulce, haciendo que su corazón sintiera un dolor cálido. Y en ese momento, uno no sabe si compadecer el sueño o la realidad, porque a veces las cosas que más deseamos solo pueden vivir en los sueños. Esa mañana, el cielo estaba despejado, pero el sol pegaba fuerte. Tieu-nu se levantó más temprano de lo habitual, preparando la carga de berenjenas recién cosechadas de su pequeño huerto detrás de la casa. Las frutas aún estaban cubiertas de rocío, moradas y brillantes bajo la tenue luz matutina. Colocó cada una en la cesta, ajustó su sombrero roto y comenzó a caminar hacia el mercado. El camino era largo, accidentado, cubierto de polvo. Pero sus pasos seguían siendo ligeros, como si la carga sobre sus hombros no fuera nada comparado con lo que alguna vez llevó en su corazón. El mercado de la mañana siempre estaba lleno de ruido y actividad, con vendedores y compradores empujándose unos a otros, mezclándose con el olor de pescado fresco, verduras marchitas y el humo de las cocinas de los puestos de comida. Tieu-nu eligió un rincón tranquilo al borde del mercado, desplegó sus berenjenas y sonrió suavemente a los clientes. No tenía que invitar mucho. Sus berenjenas eran frescas, firmes y baratas, por lo que rápidamente las cestas se vaciaron. Cuando el último cliente se fue, Tieu-nu recogió los billetes pequeños, los dobló con cuidado y los guardó en el bolsillo de su blusa. Una pequeña alegría se encendió en su corazón. Hoy al menos tendría suficiente dinero para comprar algo de arroz y medicinas para su hijo. Pero cuando el sol ya estaba en su punto más alto, el camino de regreso parecía más largo que nunca. El calor caía sobre el asfalto como si fuera fuego. El polvo volaba por doquier y cada paso se volvía más pesado. Ella estaba cansada, los hombros doloridos, su respiración cada vez más rápida y corta.
Cuando llegó a un tramo solitario y serpenteante, Tiaonu dejó la carga y se sentó en el borde de la hierba. El sudor perlaba su frente, bajaba por su cuello. Sus manos temblorosas lo limpiaban mientras su mirada fija se perdía en el vacío frente a ella. Un sentimiento de vacío la invadió repentinamente sin saber si era por el cansancio o por la soledad que había ardido en su pecho durante tantos años. El sonido de un motor se oyó desde lejos, rompiendo el silencio. Un coche negro se acercaba, las ruedas giraban suavemente sobre la carretera polvorienta. Tiaonu levantó ligeramente la vista y entrecerró los ojos para observarlo. El coche de lujo tan ajeno a ese paisaje tan humilde. Cuando el vehículo se acercó más, vio una mirada desde dentro, una mirada que le resultaba familiar pero extraña, que mostraba algo de sorpresa antes de volverse más suave. La puerta del coche se abrió y una mujer bajó, elegante, vestida impecablemente, con cada movimiento reflejando la autoridad de alguien con experiencia. La madre de Truong. De repente el viento se calmó, solo se escuchaba el latido del corazón de Tiaonu en su pecho. Todos los recuerdos antiguos llegaron a ella como olas, los ojos de Truong, los días felices que fueron tan breves y finalmente la despedida silenciosa. En ese momento Tiaonu sintió como toda su energía se desvanecía. Bajó la cabeza apretando las manos con fuerza. El aire entre ellas parecía tensarse. No había palabras, solo el cruce de dos mundos completamente diferentes. Por un lado, el agotamiento y la lucha de una mujer trabajadora. Por el otro, la calma y la distancia de la mujer, que había sido la madre de la persona que ella amaba. La mujer la miró, sus ojos se detuvieron en el rostro pálido, las manos delgadas y la camisa gastada. Algo se movió en su interior, una mezcla de lástima y sorpresa. Claramente la joven que antes había reído y conversado con su hijo, ahora era solo una sombra desvanecida de lo que había sido. Ella no preguntó nada más, solo inclinó ligeramente la cabeza como dando una señal. La puerta del coche se abrió y el aire frío del aire acondicionado salió mezclándose con el calor abrasador del mediodía. Tiaonu levantó la mirada, sus ojos vacilantes. Su mirada una mezcla de gratitud y una vaga vergüenza. No quería aceptar esa bondad, pero sus piernas temblorosas no le permitían rechazarla. Cuando subió al coche, su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una sensación extraña, como si estuviera regresando a una parte del pasado que había intentado enterrar. La madre de Truong se sentó a su lado en silencio. Nadie dijo una palabra, solo el sonido del motor resonaba de manera constante en el aire. A través del cristal del coche, el paisaje comenzaba a desvanecerse, el camino polvoriento, la vieja carga de berenjenas y la sombra del sol en el lugar donde ella había estado sentada. Todo parecía un sueño que se desvanecía. En el corazón de Tiaonu, las emociones se agolpaban: preocupación, confusión y un poco de miedo sin nombre. Sabía que la presencia de esa mujer no era una simple casualidad. A veces, el destino elige el momento más cansado de las personas para desatar los nudos que pensaban haber cerrado para siempre. El coche seguía su marcha, alejándose hacia el horizonte. La luz del sol se filtraba a través del cristal, iluminando su rostro, mitad iluminado, mitad a la sombra. Y en ese instante, Tiaonu entendió que este viaje no solo la llevaba de vuelta a casa, sino que también la acercaba más a un pasado que nunca había descansado, donde el nombre de Truong seguía resonando como una promesa inacabada. Kéo